Entonces, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a Parabellum. Como pueden ver, ya está aquí Antonio Costi de nuestra aplicación de Ocentin Telling. En fin, antes de hablar de nuestra aplicación al inicio, tenemos que hablar de algo que, según yo, me va a afectar y ya nos ha afectado también en lo que respecta a la aplicación. Y luego probablemente será tema de debate, creo, para muchos youtubers y en general. La sentencia de la Corte Cuarta Sección Europea del 2 de julio de 2026 prácticamente aplica medidas restrictivas. En cuanto a las acciones de la Federación Rusa que desestabilizan la situación en Ucrania, ¿cuál es el punto? Está prohibida la difusión de contenidos de personas jurídicas, hay toda una lista, esencialmente todos los sitios, periódicos, etcétera, sitios rusos, incluso con responsabilidad penal para cada ciudadano. O sea, del tipo, si tú tomas y vuelves a publicar algo de RIA Novosti, ellos dicen sitio web. Luego también hablan de un sitio web que recauda fondos. Incluso solo donaciones, esta es la lista para dar una idea, ahí están todos los medios de Russia Today, etcétera. Esta es la lista de las fuentes de noticias. Es muy vaga en el sentido de que yo mismo estoy bastante alarmado porque ¿qué pasa si yo comento como pasó hace 3 días el mapa presentado a Putin? Es un mapa presentado en la televisión rusa, etcétera. Mientras yo la estoy comentando, incluso la estoy desmintiendo técnicamente por esta cosa. Si tú la subes a un sitio web, no sé si luego está solo relacionado con el tema de las donaciones, pero no lo creo técnicamente, incluso solo desmentir. Una fuente de este tipo desencadena este efecto. Yo lo encuentro un poco idiota en el sentido de que, ¿por qué no me las bloqueas entonces? No, bloqueame el acceso, yo no las veo como han hecho en otras cosas, como hacen los mismos rusos, pero como no me las bloqueas. Y yo puedo entrar tranquilamente a RIA Novosti, etcétera. Si solo vuelvo a enlazar RIA Novosti, luego no importa si hablan del clima o si están diciendo que Rusia llegó a Leópolis. Si el simple hecho de que lo hayas republicado ya te causa problemas. Esto, en mi opinión, debe ser verificado. Ahora Antonio hablará porque nosotros por cuestiones preventivas. Como dentro de la app nosotros analizamos también las fuentes rusas, el solo hecho de republicarlas, analizarlas y presentarlas según esta resolución ya nos podría causar problemas. Exactamente, exactamente. Buenas noches a todos. Parece que es así. Obviamente esta es una sentencia de hace pocos días de la Corte Europea, que sin embargo introduce, refiriéndose a una serie de reglamentos de 2014, pero de hecho con base en esta sentencia, ellos, digamos así, introducen el concepto de que de hecho ya no se puede de ninguna manera, parece, digamos, volver a publicar o enlazar o citar noticias provenientes de esta lista negra, de esta blacklist, que es una lista oficial que pueden encontrar en el sitio de la Comisión Europea, que se refiere a algunos medios de comunicación de la Federación Rusa. Por cierto, otra cosa extraña es que prácticamente no están todos los medios de comunicación de la Federación Rusa. Seguramente están los principales, Russia Today y otros, pero de la misma manera también hay toda una serie de otros organismos que siguen estando sometidos al régimen de Moscú, que no están en esta lista. Entonces esos se pueden, digamos, manejar sin problema, pueden ser citados exactamente como antes. Entonces esto también es algo que no logramos entender. Como decía Mirko, aquí la Corte dice que esto también incluye a las personas físicas que difunden los contenidos prohibidos, o sea, no solo a los operadores de noticias, periódicos, etcétera, a través de un sitio de Internet financiado exclusivamente mediante contribuciones voluntarias de terceros, independientemente de si la actividad es comercial o no. Te doy un ejemplo. Ahora, prácticamente ya no uso el blog, ya no lo uso, pero si alguien me hiciera una donación de 2 € en el sitio Parabellum, y ahí comento la noticia de RIA Novosti. Técnicamente, independientemente de si la actividad es comercial o no, podría ser atrapado por esta cosa. O sea, según yo, esto es una locura,
porque si los quieren censurar, bloquéenlos, pero no descarguen la responsabilidad en la persona individual. También porque tal vez alguien la publica, alguien la ve, es un señor de 60 años, no sé, un sesentón jubilado en Facebook, ve la noticia, tal vez es prorruso, le gusta la noticia, Prum la vuelve a compartir, técnicamente puede ser atrapado por esta cosa aquí. Ahora, obviamente la ley, como se sabe, puede ser interpretada, luego probablemente habrá casos donde se aplique, donde sea difícil aplicarla, porque tiene que haber necesariamente el asunto de que se financia a través de contribuciones voluntarias, o sea, si no son contribuciones voluntarias, entonces está bien, o sea, a mí me parece realmente un gran enredo que crea un montón de problemas y esto nos ha obligado, pero a tomar medidas en realidad. Mirko, tienes razón, digamos que la cosa es así ahora. Obviamente la sentencia salió hace poco, así que nosotros también tenemos que explicarla mejor. Habrá opiniones, como dices tú, todo eso, pero parece que esta sentencia en realidad empeora el concepto, en el sentido de que la Corte de Justicia ha aclarado que el concepto de lo que nos daban, el concepto de operador, debe interpretarse en un sentido amplio. Entonces digo, o sea, esta prohibición de hecho no solo afecta a las televisoras, a los operadores comerciales tradicionales, a los que reciben donaciones, pero cualquiera que de hecho transmita, reenvíe, facilite o contribuya a la difusión de contenidos de esta lista negra de estos sujetos. Aquí, entonces, parece, o sea, hay que tener cuidado porque, como dices tú, tal vez hay un señor mayor que, pobrecito, ve la noticia de buena fe, ¿no? Dice, la mando a un amigo mío porque según yo es una noticia digna de nota y tú ya ahí potencialmente. No. Pero yo también sé de casos de colaboracionistas rusos italianos que incluso volvían a publicar en su YouTube videos de reclutamiento, incluso de las repúblicas separatistas, etcétera, donaciones o no, e incluso ni siquiera publicar una noticia, sino coparticipar en el asunto. Entonces es muy vaga, incluso aquí el juez, ¿no? Parece que toda esta historia comenzó por una investigación penal en Alemania contra 3 personas físicas. Entonces no estamos hablando de un periódico o de algo así, que habían publicado en un sitio de internet durante el 2023 4 videos provenientes de Russia Today Alemania, que entre él también está el archivo adjunto, etcétera. El acceso al sitio era gratuito, pero se invitaba a los usuarios a apoyar la actividad mediante donaciones, mediante oferta voluntaria. El punto es, pero si ellos pusieron 4 videos de 400 e igualmente invitaban a apoyar la actividad, la gente los apoyó porque subieron esos 4 videos o por los otros 396 por decir. O sea, ¿cómo haces exactamente para conectar el hecho de que la gente hizo donaciones porque estaban esos 4 videos de Russia Today? O sea, incluso esto no lo sé, debería consultar con el abogado Catania, pero me parece un poco difícil de determinar la razón por la que alguien hizo una donación o si simplemente está prohibido recibir donaciones, si hay siquiera una mención de un artículo de Russia Today. Entonces, en ese caso, yo no puedo recibir donaciones. Entienden que para mí es un gran problema, porque luego sabemos cómo funciona YouTube, va a echarnos la responsabilidad a nosotros, los creadores de contenido. Ellos, al verme comentar una noticia de Russia Today, dirán, la responsabilidad es suya y él la asume. Si por desgracia lo enlazas, exacto, si luego enlazas la fuente como siempre hacemos nosotros, como siempre haces tú, es aún peor. Entonces... Morale explica qué hemos hecho con la APE por el momento hasta que entendamos exactamente cómo funciona esto. Exactamente. Entonces nosotros, por si acaso, obviamente ya hemos, digamos, adoptado algunas medidas de precaución. Así que hemos decidido de manera prudente, digamos, impedir la distribución a nuestros usuarios de los contenidos que provienen de estas fuentes. La lista que mostramos antes, que era un proyecto de Russia Today. Exactamente, ¿no? Esta lista negra ya la hemos puesto en nuestros sistemas, lo hicimos del lado del servidor, así que afortunadamente logramos implementarlo ya en producción sin actualizar la app, porque si no hubiera sido un caos. Y entonces ahora ya automáticamente, digamos así, quien use nuestra app ya no debería ver esas fuentes. Desafortunadamente para nosotros es algo que de todos modos nos puso un poco tristes en el sentido de que obviamente una de las cosas que habíamos dicho también en los días pasados era que nosotros, o sea, clasificamos todas las fuentes, no censuramos a nadie.
Después de eso le damos herramientas a la gente para que trate de entender si esa fuente es, digamos, más transparente, si es mejor que la otra. Pero obviamente la gente debe evaluar por sí misma, así que nosotros debemos dar las herramientas y no censurar a nadie. En cambio, de esta manera, Mirko decía antes, estamos reviviendo un poco, ¿no? La escena que vivimos a finales del año pasado con los rusos. También porque la gente de todas formas irá al sitio, puede leerlo directamente, o sea, incluso me impide incluso desmentirlo. Gracias a todos. O sea, la gente puede ir solo a ver, yo no puedo desmentirlo porque si lo hago y lo pongo en pantalla, me cae esta cosa aquí. O sea, es una locura, esto es una locura. También porque hay una utilidad intrínseca en ver qué escriben los periódicos rusos, qué se dicen. Lo saben muy bien, este canal se basa muy seguido en lo que se dice en los canales rusos de Telegram, en los sitios rusos, comentaristas, etcétera, para entender también cuál es su visión de las cosas, sus críticas. También porque luego basta un momento para ampliar esto a cualquier contenido de origen ruso, porque así como hicieron esta lista de sitios, luego se puede ampliar a los canales rusos de Telegram, a los blogueros rusos, a cualquier cosa. Personalmente, ya que yo también vivo alimentándome del mundo informativo ruso, esto, si incluso se expande a YouTube, pues es como darme un martillazo en los pies. Sí, sí, creo que tienes absolutamente razón. Lo loco es que tal vez ellos, con una intención, digamos que potencialmente podía ser positiva, en realidad, de esta manera no hacen más que quitarle herramientas a la verdadera democracia. Porque gente como tú, bueno, gente como nosotros en nuestra pequeña medida, que trata de dar herramientas de análisis, bueno, a la gente, y obviamente deben acceder a todas las fuentes para poder evaluarlas, para poder escanearlas, analizarlas. O sea, de esta manera obstaculizan el trabajo. Entonces, en realidad, dan menos herramientas. Desafortunadamente, no sé cómo decirlo, son cosas que están por encima de nosotros. No podemos hacer otra cosa más que adaptarnos y puedes esperar, Mirko, que esta gente, bueno, en algún momento razone un poco como lo haces tú, no sé cómo decirlo. No, también porque, o sea, imagínense, yo no creo que la gente, ¿cuántos están informados de esto? ¿Cuántos de ustedes lo sabían? Escríbanlo en el chat. ¿Cuántos de ustedes lo sabían antes de que yo lo dijera en esta transmisión en vivo? No porque sea un gran descubrimiento, sino para dar una idea de la situación. Habrá cientos de miles de personas que publicarán en todas partes, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, etcétera. No lo sé. Queremos hacer 2 millones, 3 millones, 5 millones de casos porque no se vuelve a publicar. Algo de Russia Today, tal vez el clima. O sea, entienden que es un problema incluso a nivel de gestión, porque de todos modos los términos legales también son extremadamente ambiguos. Los mismos jueces no sabían si podían aplicarla a particulares, los jueces alemanes. Esto es para decirles, chicos, que si no ven las fuentes rusas, no es que las hayamos censurado, es que por el momento tuvimos que quitarlas, están bien respaldadas, así que una vez que se entienda exactamente la situación, las volveremos a poner. Además, hicimos una actualización al software, si no me equivoco, también funciona en Apple, así que pueden descargarlo, ir al enlace y bajar la actualización. Sí, Mirko, si no encuentran las fuentes rusas, sepan que la razón es esto de aquí. Y hasta que entendamos mejor la situación, porque aquí son causas penales, lamentablemente por ahora tenemos que adaptarnos a esto. Exactamente. Si puedo, lo último, en realidad nos hubiera gustado contarles esta noche sobre la función de voto en las fuentes que tenemos gracias. Gracias a todos. Mirko es una función que él ha querido mucho en estos meses. Obviamente nosotros habíamos hecho todo para paralizarla. Y sí, Mirko, si puedo compartir 2 segundos, ¿no? Si quieres, justo. Sí, que es fundamental porque es el tema de que nosotros usamos, obviamente, nuestros criterios, etcétera, pero ustedes mismos pueden dar una evaluación a la fuente y también dar sugerencias. Miren, está desmentido por esto y esto, entonces hay un trabajo colectivo. Luego ese trabajo que ustedes hacen, obviamente, no termina ahí manualmente. Esta información se le da a la inteligencia artificial que dice, entiendo y toma nota, así que sabe que esa noticia es falsa o ha sido desmentida y entonces te la cuento de fuentes adicionales para poder analizarla. Así que ustedes también contribuyen a esto. Si quieres mostrar cómo funciona, sí. Te la muestro en 2 segundos. Exactamente como dijo Mirko. Nosotros, por así decirlo,
Obviamente tenemos todos nuestros procesos de inteligencia artificial ultra avanzadas que hacen la clasificación, pero necesitamos absolutamente retroalimentación de parte de los usuarios. También porque nos ayudó en la fase de aprendizaje o refuerzo de la inteligencia artificial, un componente fundamental para nosotros. Entonces, ustedes prácticamente se los digo en 2 segundos, luego lo ven con calma ustedes. Cuando ven una fuente cualquiera, ahora hay 2 puntos de entrada, ven primero la ficha sintética que les da el nivel de propaganda y la clasificación, y luego está este enlace que dice evalúa esta fuente. Entonces, prácticamente ustedes también aquí es muy sencillo, pueden dar su propio voto. Lo simplificamos porque obviamente los parámetros son muy complejos, pero se necesita algo inteligente, rápido, que todos puedan usar en 2 segundos, o mejor dicho, en 1 segundo. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a ver esta fuente, obviamente luego la evalúo, reviso el sitio, en fin, la traduzco y todo eso. Pero en el momento en que quiero dar mi voto, digo, bueno, para mí esta es una fuente, no sé, IA. Listo, se acabó. Dice, el voto ha sido decidido. Lo digo de una vez para los listillos que uno dice que compro 1000 indios con el celular y les hago votar la fuente. No, sino ya pensamos en esas cosas, así que no podrán contaminar este tipo de cosas. Última cosa, antes de dejarte ir, luego empiezo con una transmisión en vivo que será muy particular, muy técnica y llena de detalles. Hosting at Home. Hosting Home, como decimos desde hace meses, es el corolario natural de esta aplicación, en el sentido de que aquí ven las clasificaciones que con Hosting at Home podrán ayudarnos a hacerlas. Entonces, el producto en realidad, yo digo un poco las mismas cosas, pero porque el estado es este. El producto en realidad ya está listo, todavía está en beta interna, pero porque estamos agregando también otros factores de clasificación. Y entonces, después de la versión de iOS, decías antes la versión de iOS ahora está lista al 100%. Nosotros lanzamos esta actualización 2 con la votación de las fuentes. La dejamos ahí una semana, 10 días solo para ver si no hay problemas. Luego lanzaremos la versión para iOS en Italia y después de un par de semanas, 2 o 3 semanas como máximo, lanzaremos Hosting Home. Hosting at Home es un producto en el que además estamos trabajando también con Microsoft Corporation, que nos dará un poco de visibilidad. Les gustó mucho, es una idea fantástica que tuvo el buen Mirko en esa famosa noche, en fin, en la que la concebimos, y por eso queremos lanzarlo bien. Así que tengan paciencia, pero seguramente habrá manera para que todos colaboren y en cuanto estemos listos haremos una transmisión en vivo, un especial tal vez un poco más largo, decía Mirko, donde mostramos la configuración, la autoconfiguración, en fin, y les explicamos punto por punto cómo funciona. Solo les pedimos que tengan paciencia porque estamos trabajando en esto todos los días. Pero son cosas, chicos, muy difíciles de hacer. Estas cosas. O sea, hay empresas estadounidenses que están financiadas con millones y hacen cosas también, o sea, similares. Y nosotros somos 5, nos estamos volviendo locos. Trabajamos día y noche, gracias a Dios. Está Mirko con su equipo Tanque, que también le está echando todas las ganas. Pero bueno, obviamente se necesita un poco de tiempo, pero bueno, tenemos confianza. Gracias. También llegaremos a eso. Llegaremos. Gracias, Antonio. ¿Qué puedo decir, chicos? Vivimos en tiempos realmente interesantes. Gracias a ti, Mirko. Gracias a todos. Buenas noches. Que sigan bien. Carguen su auto. Entonces, ya que seguimos en contacto también por estas cosas, no sé si este endurecimiento de la ley está relacionado, por ejemplo, con lo que está pasando también en Italia, ¿no? Creo que muchos de ustedes han leído sobre el asunto de los espías capturados en Italia, por cierto, no es por decir, pero el artículo más preciso, que incluso menciona nombres y apellidos, es el de Il Fatto Quotidiano. Se los digo, casi todos los demás dicen sí, fueron capturados, tienen la edad, etcétera, pero los que hicieron el artículo más preciso son los de Il Fatto Quotidiano, a quienes agradezco. Básicamente hubo 2 arrestos en Roma, entre ellos un ex 007 italiano. Y también están involucrados 4 militares. 4 militares, luego abajo está obviamente todo. Un hombre de 59 años, ex miembro de los servicios secretos, ex suboficial de los Carabinieri. Los atraparon prácticamente vendiendo literalmente nuestra información. No se sabe si sistemas de armas, digamos, información en general, y obviamente iban y venían.
en cuanto a la embajada rusa, motivo por el cual dos de estos que hace el otro también habían aparecido en una manifestación prorrusa en Luka, fueron expulsados del país. La parte rusa que hablaba con nuestros militares, digamos, desviados, tenía inmunidad diplomática. Y obviamente la embajada rusa dijo sus cosas, provocaciones y cosas por el estilo. Entonces, no sé si en general el ambiente se está calentando, así que sacaron esta ley que castiga a quien vuelva a publicar cosas de Russia Today, pero no bloquean directamente Russia Today. Si también está relacionado con el hecho de que de repente atrapan espías, atrapan militares que tienen relaciones con los rusos, etcétera, etcétera, creo que las cosas están bastante relacionadas porque el momento en que salió la ley refleja un poco el ambiente que se respira, digamos. O sea, hay un ambiente bastante pesado que se está generando. Esta noche vamos a aclarar muchísimas cosas sobre lo que está pasando en Crimea, etcétera. Y entonces aproveché, ya que hay muchos rumores sobre posibles acciones anfibias por parte de los ucranianos ahora que realmente están causando daños en Crimea. También aprovecho para hablar de Grinchi, que les había prometido hacer un resumen de lo que había pasado en Grinchi. Para quien no estaba atento, Grinchi fue ese periodo en el que los ucranianos desembarcaban en este pequeño pueblo, al otro lado del Dnieper, muy cerca de Jersón, que muchos fanfarrones definían como el desembarco en Normandía, la apertura de un nuevo frente, y que en cambio sería escenario de una masacre de las tropas que participaron, y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los testimonios ucranianos sobre la gestión de ese desembarco. Ahí está, un episodio que casualmente cuando fracasó todos fingieron no recordar lo que decían de Grinchi. Yo tengo la conciencia, digamos, tranquila, ya que estaba firmemente en contra. Lo reiteré muchas veces durante la transmisión en vivo, porque estaba claro que este ir y venir continuo, que no llevaba a la creación de una cabeza de puente, ya no tenía mucho sentido. Después de un par de semanas, viendo que no lograban estabilizarse y mucho menos avanzar, se había convertido solamente en la crónica de los combates de este pueblo. Esto obviamente sirve para reflexionar si esa experiencia traumática sirvió a las nuevas tropas, a los nuevos infantes de marina, etcétera, para elaborar algo mejor. Oh, no, fulano de tal, olvídalo, no había ninguna unidad especial. No inventemos historias porque la mayoría de los infantes de marina que participaban ni siquiera sabían nadar y ellos mismos lo dicen directamente. Era gente reclutada en las nuevas unidades de infantería de marina, así que no es que fueran tropas especiales. Después, terminada la historia de Grinchi, fueron pequeños grupos de tropas especiales los que hicieron cosas en 2024 y 2025, pero en esa época era gente reclutada. En las nuevas unidades de marina con poquísima experiencia y muchos ni siquiera sabían nadar. No lo digo yo, lo dicen decenas y decenas de entrevistas hechas a los mismos militares ucranianos que participaron, que luego también creará un escándalo porque el general que comandaba estas tropas fue señalado después por los comandantes del Azov. De hecho, luego fue removido precisamente por su manejo de la situación. Entonces es interesante ver justamente si esa lección al menos sirvió de algo. Hoy alguien me preguntaba si es cierto que atacaron un depósito de municiones en Kiev. Sí, es cierto. También le pregunté a algunos amigos míos en la OCE que están en Kiev y me lo confirmaron, pero de verdad tengo las imágenes. Hay poco que decir. La cantidad de explosiones secundarias es tanta que no se puede negar que era un depósito de municiones. ¿Qué hacía dentro de Kiev? Ahora dicen que habrá una investigación, etcétera. Pero me dicen mis contactos que en realidad los rusos ya habían intentado atacarlo y entonces ya se sabía del asunto.
Las especulaciones de que dentro había proyectiles de uranio de algunos tanques, uranio empobrecido, etcétera, se debe al hecho de que hay prácticamente un cordón de militares y bomberos alrededor del lugar de la explosión, así que se ha considerado mucho. Honestamente, no lo sé. Las municiones de uranio empobrecido crean problemas adicionales, obviamente, porque la explosión prácticamente sublima estas partículas que se van a dispersar. Si era así, pero los proyectiles en sí son inertes, está claro que por la explosión secundaria también se ven algunos residuos. Se puede entender, es bastante claro que era un depósito. Parece que ahora habrá una investigación en curso porque obviamente un depósito con todas estas cosas aquí muy cerca, como se puede ver, de los civiles, no es precisamente algo que un Estado debería hacer. Debo ser honesto y decirles que un depósito de este tipo aquí junto a los civiles lo convierte en un objetivo legítimo y pone en riesgo a los ciudadanos. Así que no deberías tenerlo ahí, porque lo conviertes en un objetivo legítimo, con el riesgo de involucrar obviamente a los ciudadanos. Esto es solo para aclarar, ya que muchos me habían preguntado si esta historia era verdadera o era propaganda. Encontrarán muchos videos, entre ellos uno grabado por una chica justo en su casa, y se ve prácticamente cómo las esquirlas casi impactan la ventana de su casa. Como pueden ver, también se lanzan cohetes por ahí. Ven, o sea, esto salió de la explosión, se activó con el calor y muchos de estos fueron a dar a los edificios de la gente. Esto es solo para que quede claro, ya que no lo preguntaron. Aquí dicen que era una fábrica de misiles rusos, no, de misiles ucranianos, no, era un depósito de municiones. Quizás adentro también había drones, cohetes, municiones para tanques, tal vez hasta flamencos, no se sabe exactamente, no se sabe, pero que era un depósito, era un depósito. Puede ser que haya sido señalado también por algún espía, por algo así, pero honestamente me dicen mis fuentes en Archive que ya había sido casi atacado hace algún tiempo. Entonces sabían de su existencia. No es la primera vez que los rusos intentaban atacarlo. Entonces, solo para aclarar este asunto aquí, vamos un poco más, un poco más. Entonces, cuestión Crimea. Como han visto, la noche del 6 fue atacada Omsk por primera vez. Por primera vez, los ucranianos con una variante de un dron FP1 lograron superar la barrera de los 2.000 kilómetros, incluso 2.500, y lograron golpear una de las refinerías más importantes de Rusia, una de las más grandes de las que no habían sido atacadas anteriormente, demostrando una habilidad que antes no existía. Así que en este momento han atacado prácticamente casi todas las refinerías más grandes dentro de Rusia. No es que quede mucho, las otras son mucho menores en comparación con la de Omsk. Lo interesante son obviamente los razonamientos que están surgiendo, sobre todo dentro de los think tanks rusos, de los bloggers militares rusos sobre este tema. ¿Por qué? Porque ahora que se amplía la capacidad es una de las más grandes. No me acuerdo, creo que está al nivel de las otras, llegaba a unos 20 millones, 20 o 22 millones en producción. Seguramente está entre las 4 o 5 más grandes y era justo lo que le faltaba a la capacidad ucraniana. Estas son las estimaciones, estas son de la fuente ESP. En enero de 2026, los rusos producían casi 5 millones de barriles al día. Bajaron en julio, estimado a 2.8. Estamos hablando de casi la mitad de la producción, para dar una idea, un poco menos de la mitad. Perdón, sí. No, es un poco más de, bueno, casi 3 sobre 4,4, así que 40, 40 menos algo así, quizá un poquito más. Consideren que esta nueva capacidad ucraniana permite prácticamente a los ucranianos, como pueden ver, llegar tranquilamente a toda la zona alrededor de Moscú. Luego atacaron Omsk, obviamente hay una gradación en cómo fueron atacadas estas refinerías.
algunas están completamente fuera de servicio, algunas tienen daños graves, algunas tienen una producción reducida. Noten que aquellas con producción aumentada, y aquí el tamaño de los puntos también muestra qué tan grande es la refinería, las que han aumentado la producción de todos modos son muy pequeñas. Entonces, no es que porque esta aumentó compense a esta otra, esta produce una fracción de lo que produce esta de aquí. El tamaño de los puntos te hace entender la diferencia entre los 50 millones y los 50,000 barriles al día que produce esta en comparación con los 350,000 que produce la grande. Esto es para que entiendas que esta situación se está volviendo cada vez más grande. Este era el gráfico del 26 de junio de 2026, donde incluso Omsk aún no había sido atacada. Estaba fuera de la capacidad ucraniana. Esto es derribar un grupo de expertos ruso. Como pueden ver, la estrategia ucraniana, que ahora analizaremos bien en cuanto a las posibilidades de Crimea, etcétera, a medida que aumenta el alcance y las capacidades de los ucranianos, aumenta el número de objetivos que pueden atacar. Y esto significa que la capacidad rusa de cubrir todo se vuelve cada vez menor, porque necesariamente tienen que elegir: o ayudas a la gente en Crimea, o defiendes la línea de contacto, o defiendes Moscú, o defiendes todas estas refinerías centrales. Para que te des una idea, ya casi han llegado a Novosibirsk en términos de capacidad. Más allá de Ekaterimburgo, aquí estaba Omsk. La situación, como pueden ver, tiene una importancia sobre todo relacionada con el resto. Vamos al tema del famoso corredor donde son atacados, es decir, con la autopista Mariupol-Melitopol-Crimea. Noten que este es el número de vehículos destruidos confirmados con los videos. El número está aumentando mucho. Este es un mapa con todas las geolocalizaciones de todo lo que ha sido atacado y se puede ver dónde se están concentrando los ucranianos. Mucho en Crimea. También consideren que Crimea es extremadamente vulnerable porque incluso los rusos se daban cuenta de que si no estaba conectada con el territorio continental, la habitabilidad no era precisamente la mejor. De hecho, construyeron el puente, pero el puente también es su vulnerabilidad. La dependencia de toda la serie de puentes que hay en esta zona, que como pueden ver es una zona llena de pantanos, salobres. Creo, o de todos modos, son pequeñas bahías de poca profundidad con pequeños sismos. De todos modos, hacen que Crimea sea bastante fácil de aislar, ya que no tienes que atacar muchos objetivos o muchas carreteras principales para dejarla incomunicada. Ahora veremos cómo prácticamente en el último mes y medio los ucranianos han cortado las rutas de suministro y atacan los propios suministros. Pero sobre todo esta es una operación clásica de preparación, es decir, están creando las condiciones de degradación de las capacidades de los Orkusi para sostener esta zona, así como el alto número de militares que hay en Crimea. Probablemente también para empezar a hacer algo en tierra, pero no algo en tierra en el sentido de que la invadan. Ya basta la idea de algún desembarco ucraniano que tal vez aísle alguna pequeña guarnición rusa. En este istmo tomas algunos prisioneros y luego te retiras. También porque el tiempo para ir y venir aquí con pequeñas lanchas motoras es de unos 20 minutos, media hora en los puntos más estrechos, que son unos 5 kilómetros aquí, tal vez incluso menos. Para dar una idea, solo la idea que en los medios rusos se habla de la escasez de gasolina, de las subestaciones dañadas, de las barcazas atacadas, de las subestaciones eléctricas, etcétera. Y además empieza a salir alguna noticia de tropas ucranianas que empiezan a hacer incursiones, que luego, cuando la gente ya está bastante alarmada y en pánico, tenderá también a exagerarlas,
lo que seguramente podría contribuir a la situación. También hay una pequeña cosa, entre comillas, que los ucranianos podrían aprovechar desde el punto de vista, digamos, propagandístico, en el sentido de que si uno va a ver exactamente en esa zona ese pequeño pedazo de tierra que se llama la flecha de Kimburn, forma parte del Oblast de Mykolaiv, si no recuerdo mal, justamente ese pedacito ahí. Entonces, si ellos siquiera tomaran ese pedacito, técnicamente podrían decir que han liberado completamente el Oblast de Mykolaiv, que luego sería medio cuestionable, pero sin duda vendible desde el punto de vista propagandístico. Entonces, como vemos, hay muchas cosas en movimiento al mismo tiempo de manera paralela. Y sobre todo, la cantidad de cosas que son impactadas, se las pongo de fondo, todas están documentadas aquí. Esta es la campaña contra prácticamente el sistema energético. En Crimea se ve una diferencia de la noche al día. Después de la campaña se puede ver una gran diferencia. Todos los videos están marcados con la fecha. Son compilaciones de 3 o 4 minutos cada una. Y se pueden ver decenas y decenas y decenas de subestaciones energéticas siendo atacadas. Lo interesante es que los ucranianos, después de lo que estaban haciendo en este sentido, aquí también empezaron a cambiar el enfoque. Para darles una idea, una vez que empezaron a dañar la infraestructura energética, carreteras, logística, etcétera, en el último periodo muy reciente, o sea, estamos hablando desde el 6 de julio, desde el 6 de julio hasta hoy son 4 días, los ucranianos han atacado 35 barcos en el mar de Azov, 35 barcos en el mar de Azov. Esto significa que tienen la capacidad de operar en el mar de Azov, no digo casi sin ser molestados, pero 35 barcos atacados, sobre todo petroleros que obviamente transportaban gasolina. Entonces, primero creas la crisis y luego vas a atacar ahí. Las que yo sé son 35 y fulano, pero tal vez estén saliendo otras. Seguro que están la Capitana Barmin, la Sanar 3, el 7 y él. En cambio, han sido atacados 10 barcos, de los cuales 8 son petroleros, la Sanar 1, la Sanar 17, la Climena, el Alexis Abrazov, el Iván Cheremisinov, la Penélope, además de una barcaza y un ferry ferroviario. Luego, en la noche del 8 de julio, fueron atacados otros 9 barcos, incluyendo 5 petroleros. Aquí están todos los nombres, etcétera. Pero sobre todo, si la gente no cree, de todos modos es tonto. Esta lista de reproducción sigue. Quien quiera verla puede verla por su cuenta después. Lo interesante es que todas estas afirmaciones obviamente no son de hundimiento, sino de impacto, que es diferente porque de todos modos los drones tienen cierta capacidad destructiva. También usaron lanchitas, obviamente esto es un ejemplo de eso, es un ejemplo de las lanchitas que atacaron el otro día. Entonces las cosas se están poniendo muy interesantes desde el punto de vista de los ucranianos y de la estrategia que están aplicando para aislar Crimea, porque sabiendo cuáles serán las contramedidas que tomarán los rusos para solucionar la escasez de gasolina por carretera, tal vez arriesgas demasiado y de todos modos no llevas grandes cantidades. Ahora están atacando todo lo que hay en el mar de Azov y yo mismo no pensaba que en 4, 5 días lograrían atacar tantas embarcaciones. Esto significa que desde el punto de vista defensivo para los rusos en esta zona, o sea, Kerch, Gerson, Crimea, Melitopol, Berdiansk, la situación debe haberse deteriorado. Sobre todo porque si logran operar tantos drones de medio alcance como para atacar 35, 40, algunos dicen 48 embarcaciones, pero seguramente en este video las pueden ver una por una. Los volúmenes están aumentando bastante y también las formas y los tipos de activos rusos que están siendo atacados todos al mismo tiempo.
Esta es la número 24. Pueden, el video sigue, dura minutos y minutos para quien quiera verlas una por una y no crea en la propaganda de mentiras. Obviamente un dron no hunde un barco de carga. Las lanchas sí, las lanchas tienen 300 o 400 kilos de explosivos, pueden incluso hundirla. Pero sin duda este tipo de actividad ucraniana, sobre todo concentrada en un periodo muy corto, está convirtiendo prácticamente el mar de Azov en una especie de cacería de patos. También porque son barcos lentos, fáciles de golpear, los puedes golpear varias veces y crea un gran problema entonces para lo que era la joya de Putin, porque luego, desde el punto de vista de la propaganda, en 2014 Crimea fue su mayor conquista, la logró sin disparar un solo tiro. Ahí, hay que decirlo, actuaron muy rápido y de manera muy coordinada, pero ahora se está convirtiendo en el talón de Aquiles, porque para mantener Crimea se necesita un gran esfuerzo logístico muy pesado por parte de los rusos, y esta situación embarazosa seguramente es algo a lo que en Rusia piden a gritos que se haga frente. Las voces internas, incluso en Rusia, sobre la situación en la que se encuentra la población en Crimea, están aumentando cada vez más. Entonces, seguramente, en mi opinión, los ucranianos están aplicando, entre comillas, la estrategia correcta, además de prever también las contramedidas tomadas por los rusos. Hay muchísimas otras listas de reproducción, pueden verlas, las estoy dejando correr a propósito. Así cada quien puede verificar si el número de reportes de los barcos alcanzados está falsificado. Aquí están todos los videos, pueden verlos uno por uno, también los encontrarán en las fuentes. Entonces, retrocediendo un poco, vamos a ver también lo que pasó en Krinky. Yo espero que esa lección, en mi opinión, también de una manera un poco cruel, haya sido deliberadamente olvidada, porque de todos modos murieron muchos soldados y no sirvió de mucho, la verdad. Le hizo entender todos los errores y tal vez esos errores no se volverán a repetir. Yo creo que en esa época los ucranianos no estaban para nada preparados, no estaban lo suficientemente entrenados, no tenían ninguna experiencia en el campo. Las encontrarás en la descripción después, ya como tanto en el comentario como en la descripción del video, así que puedes verlas una por una. Pocos periódicos ucranianos se ocuparon de lo que pasó por esas zonas, y la historia nunca contada del desembarco de la infantería de marina en la orilla izquierda del río Dnipro. La mayoría de lo que se dice son prácticamente testimonios de comandantes o de soldados que formaban parte de las respectivas brigadas de infantería de marina. Esta fue una de las operaciones que, en mi opinión, fue bastante publicitada, pero luego se esfumó y nadie quiso volver a ocuparse de eso. Y la razón por la que nadie quiso volver a ocuparse de eso es porque, honestamente, el número de bajas fue elevado y prácticamente no se obtuvo nada. Las fuerzas principales que participaron en esta operación fueron los infantes de marina de la 35ª y 36ª, junto con otras varias, digamos, unidades. En realidad, aquí, dicen los expertos, la 35ª y 36ª Brigada de Infantería de Marina, en teoría, eran expertas. Habían sido reforzadas con muchísimas nuevas reclutas, tantos que algunos ni siquiera sabían nadar, así que si se caían de las lanchas inflables estaban perdidos. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Hay algunos infantes de marina que dicen: yo no sabía nadar, así que tenía un miedo tremendo cuando subía a la lancha inflable. ¿Quién comandaba esta operación? Yuri Sodol. Yuri Sodol es ese comandante que luego fue removido después de que Azov interviniera muy cercano a Sirsky. Y entonces no fue realmente removido, digamos que le quitaron este mando para darle otro, pero nunca pagó por la gestión irresponsable de este intento de desembarco, ni más ni menos.
Los testimonios son terribles porque obviamente también hay solicitudes de recuperación de los cuerpos de quienes murieron por parte de las familias, de las madres, etcétera, de quienes prácticamente no se sabe nada más. Muchos de ellos se habían entrenado en el Reino Unido y creían firmemente que la operación podía ser un posible punto de inflexión. ¿Eres frío, Cosimo? Porque veían un paralelo con el desembarco en Normandía, etcétera. Si hubiéramos logrado asegurar puntos de apoyo más grandes en los lugares designados y unirlos en una sola línea, eso habría alejado fuerzas enemigas significativas del frente de Robotín. Ocurría al mismo tiempo que la ofensiva ucraniana en 2023 y esto era un intento de abrir un pequeño frente secundario que seguramente habría desviado fuerzas. Esto es lo que dicen varios infantes de marina. El movimiento de personal ruso habría requerido semanas, quizás incluso meses, lo que habría comprometido gravemente la logística y debilitado las operaciones. Eso habría permitido avanzar hacia Armiansk. Y tal vez el Lagavulin no estaba, solo había Lagavulin 8, 12 y 16. Es interesante ver porque si recuerdan, en esa época notamos que se había entregado muchísimo equipo de desembarco, barcazas, lanchas, gabarras, incluso puentes, especie de planchas de metal que se tiran para permitir que los vehículos pesados desembarquen en terreno, digamos, blando, etcétera, que después nunca más se volvió a utilizar, pero todavía lo tienen los ucranianos. Los alemanes les dieron suficiente equipo para que cruzara una brigada, gracias. Moraleja, siguieron haciendo estos intentos. Y las historias, que son artículos larguísimos, se los digo yo, simplemente les estoy dando una idea. Puedo darles un adelanto de esta historia porque está casi toda basada en los testimonios de los soldados, donde algunos de ellos quedaban atrapados hasta 10 días en la otra orilla. Y cuentan que muchos de los suyos murieron porque ni siquiera había manera de llevarse a los heridos. Y muchos de ellos fueron operados, entre comillas, en el lugar, incluidas amputaciones. Hubo muertos en la ciudad, una ciudad. Llegaron a pasar más de 10 días antes de ser transportados. Por otro lado, de hecho, decía que era imposible establecer un punto de apoyo en la isla. Parecíamos una zona pantanosa llena de cráteres causados por los bombardeos y árboles caídos. Cavar no era una opción. En cuanto intentabas cavar algo, el terreno se llenaba inmediatamente de agua. Como resultado, los cráteres de los bombardeos a menudo servían como cobertura contra el fuego de la artillería. Según los infantes de marina, a veces los restos atrapados en los árboles servían de refugio contra los drones. También había muy poca vegetación. Los dos héroes de este texto, uno de los cuales es operador de drones, recibieron la orden de establecer posiciones en las islas para estar más cerca de los rusos. Sin embargo, se negaron a cumplir las órdenes de sus comandantes, ya que eso habría sido un suicidio. Los testimonios son estremecedores. Yo leí todos esos artículos enormes porque muchos realmente son enormes, con un excelente contexto. 40 páginas de testimonios, y son testimonios sobre la conducción de estos barcos, de estos desembarcos extremadamente desorganizada, casi como si los hubieran mandado al azar, a la masacre, por lo que luego era un PR restante, porque después de que se entendió, después de un par de semanas, que no eran capaces de establecer una cabeza de puente, de ampliarla, mantener ahí a unas decenas de sí, te las pongo todas ahí, Fabio, las puedes leer. Son todos artículos, además ucranianos, porque de todas formas en Ucrania, tal vez, ¿sabes? Para nosotros esto ha pasado un poco a segundo plano, ha desaparecido del radar, etcétera, pero en Ucrania hay una gran cuestión que sigue sin resolverse, porque muchísimos de estos marines, se habla de algunos cientos, probablemente están muertos, dados por desaparecidos, y las familias ni siquiera saben si fueron capturados. Y por eso hay prácticamente todo un comité de madres que pregunta: ¿dónde está mi hijo?
En este larguísimo artículo hay muchísimas publicaciones de todas estas madres ucranianas, familiares, etcétera. Dicen, mi hijo estaba involucrado en esto. Quiero saber si murió, quiero saber si fue capturado. Nadie me responde. Este es un asunto que quedó prácticamente en suspenso porque es una herida muy fea, una historia realmente fea que nunca se ha resuelto, nunca se ha querido aclarar porque obviamente es una nota muy dolorosa sobre la gestión de estos desembarcos. El comandante, se los digo, era un carnicero, Yuri Sodol, considerado por las tropas literalmente un cerdo de formación soviética, así que no le importaba nada. Para él, lo importante era seguir diciendo que la banderita estaba del otro lado en ese periodo. Ahí, odiado por todos sus hombres y por los comandantes, acusado casi de ser un traidor por Prokopenko de Azov, y luego destituido a petición de prácticamente todos. Así que no creo que los ucranianos vayan a repetir algo así, o sea, literalmente intentar establecer una cabeza de puente fija. A menos que la situación en Ucrania, en la península de Jersón, la de Kimburn y Crimea, no se haya deteriorado tanto, que realmente puedas desembarcar y empezar a, con cierta, digamos, con relativa seguridad, empezar a establecer una cabeza de puente. Pero si hay, aunque sea un mínimo de resistencia y artillería, no es el tipo de acción que se debe hacer. También es cierto que las nuevas unidades ucranianas de infantería de marina, que se los digo, me parece muy sospechoso. Las últimas geolocalizaciones indican el trigésimo cuerpo de ejército de los infantes de marina ucranianos y en Melitopol y en Melitopol. A ver, caray, se llama Mikhailivka, que está cerca de Jersón. Generalmente, y en la zona están la 40ª Brigada, Infantería de Marina, la 39ª, la 34ª y otras unidades. Los mismos rusos empiezan a hablar, así que no soy solo yo quien lo dice, sino que los mismos rusos empiezan a hablar de la posibilidad real de que los ucranianos empiecen a realizar acciones por esa zona. Hace un par de semanas se rumoraba que los rusos incluso habían abandonado en parte las posiciones en el Kimball Spit, que sería esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque es una zona que prácticamente no da cobertura. O sea, si vas ahí tienes que mantener esa posición. También con los helicópteros se podrían usar también helicópteros, pero los oyes llegar. Y además, digamos, el sistema antiaéreo ruso, pero sobre todo, como dice correctamente Valerio, los misiles antiaéreos portátiles los vuelven inviables. Puedes volar realmente a ras del agua y desembarcar, pero puedes mandar así. La primera oleada sería de 10 helicópteros, unos 120 hombres. Es una zona baja, no exactamente pantanosa, es una especie de salobre, realmente complicado. De hecho, miren, les traje aquí algunos videos para que entiendan cómo es la zona, para que vean que aunque alguien desembarque ahí, a menos que te alejes y empieces a entrar más hacia el interior, no es realmente una zona donde se pueda establecer algo para que lo entiendan. Últimamente, además, los ucranianos tenían esto con los drones y lo dice el mismo comandante, un comandante de los infantes de marina ucranianos. Cuenta el hecho de que la bandera que fue colocada ahí fue puesta de manera remota para una especie de maniobra de relaciones públicas. Pero si ven cómo es esta zona, se dan cuenta de que no hay mucho donde esconderse. No sé si alguna vez han estado en la Riviera Toscana, Marina di Vivona o algo así. Calambrone, entre Pisa y Livorno, más o menos es una gran extensión de arena con muchas zonas salobres y pocos árboles. Así que cualquiera que vaya ahí, tanto los que tienen que defender como los que tienen que ir, si tienen que hacer un desembarco, no cuentan con mucha cobertura. Miren, la zona también podría ser una Maskirovka. Bien hecho, Morkener. Han movido estas unidades a la zona, lo que de todas formas está generando cierta alarma.
¿Cómo lo hicieron, Andrea Jano? La bandera fue lanzada por un dron, la llevó un dron, los rusos también lo hacen. Es una técnica que se ha estado usando desde hace un tiempo, pero como pueden ver, la zona es muy fácil para desembarcar, es plana, la playa es muy pequeña, etcétera. El problema es que no hay coberturas, prácticamente no hay nada. Entonces, esto es para decir que si vemos operaciones ucranianas destinadas a hacer esto, tal vez estén destinadas a atacar una pequeña guarnición local, matarlos, tomar los prisioneros, etcétera. Solo para alimentar, sí, bien, recuerda un ejemplo, la zona de la laguna de Venecia, solo para alimentar la situación de pánico que se está creando en Crimea. Pero no es que vayan a hacer desembarcos para mantener el terreno, a menos que literalmente la resistencia en la zona se vuelva nula. Si los drones dominan el aire, entonces existe la posibilidad de conseguir algo más. Se necesitaría al menos un pueblo para crear una cabeza de puente. También existe el peligro de que cuantos más hombres lleves al otro lado, más difícil será traerlos de vuelta porque no los puedes traer a todos en un solo viaje. No, no es que utilicen un peso, ¿no? O sea, literalmente puedes anclar una bandera y luego se suelta, pero también la puedes llevar literalmente todo el asta, probablemente también con un peso, un contrapeso para lograr ponerla, para ponerla derecha. Los drones logran moverse de manera. No hay muchos civiles, ya que alguien preguntaba sobre los civiles. Es una zona relativamente vacía, no hay mucho. Incluso los rusos, miren cómo operaban. Incluso los rusos, como pueden ver, cuando llevaban las tropas a la zona, tendían a operar llevándolas en helicópteros. Era la forma más rápida de mover las tropas en esta zona. Aquí entonces no es precisamente lo ideal para una operación donde quieres establecer una cabeza de puente. Entonces, esto es para decir que probablemente escucharemos algo, pero está destinado a crear un poco de caos. Probablemente no sea una verdadera operación de desembarco. Ves que hay una especie de base abajo. Literalmente hay espacio, un poco como los cohetes de Elon Musk, ¿no? Que aterrizan de forma vertical. La llevas con un dron, llegas literalmente a hacer que haga contacto con el suelo y la sueltas. Esta es la bandera ucraniana que fue soltada sobre la flecha de Kimborn, que sería esa punta de la que hablábamos técnicamente. Es parte del Oblast de Mykolaiv, ni siquiera de Gerson, la única parte del Oblast de Mykolaiv que está bajo control de los rusos. Sí, una pequeña bandera buena para aterrizaje vertical. Este pedacito aquí es la única parte del Oblast de Mykolaiv que todavía está técnicamente en manos rusas. No sé si siquiera hay presencia en las islitas. Las fortificaciones Cala Bravo, buena pregunta. Las fortificaciones reales rusas comienzan en la zona más interna, o sea, sobre todo en esta zona. Aquí En esta zona, aquí es donde los rusos mantienen la mayor parte de las guarniciones para responder a eventuales acciones en estas pequeñas zonas. Creo que se llama Pokrovske, Vasilivka, Heroiske. Mantienen un pequeño contingente, como se puede ver, es un pequeño suburbio con pocas casas. Esta es una zona que los ucranianos podrían tomar de inmediato. También, disculpen, tengo demasiadas cosas abiertas, ahora se las muestro. Aquí está, esta se llama Heroiske, ¿ven? Un pueblito pequeño. Y si los ucranianos quisieran prácticamente aislar. Los pequeños contingentes rusos que están en Pokrovsk y Vasilivka podrían hacer una operación de este tipo. Desembarcar en Heroiske, cortar la vía de retirada de estas pequeñas guarniciones rusas que están en Pokrovka, Pokrovsk, Vasilivka, matarlos, capturarlos, etcétera, y luego regresar. En realidad, las verdaderas posiciones rusas comienzan mucho más atrás.
Las posiciones más grandes están en esta zona, aquí y obviamente frente a Jersón. Aquí es donde está la mayoría de las unidades. Últimamente, como decía, se ha avistado que es la 30ª Cuerpo de Infantería de Marina. El mando está en Mykolaiv y aquí en Jersón. Ahora vamos a editar el mapa. Están las brigadas 40ª, 34ª y 39ª de Infantería de Marina Ucraniana, de las cuales la 40ª y la 39ª estuvieron previamente involucradas en otras zonas de Ucrania. Entonces, no sé si quieren lograr el doble objetivo de poner aquí unidades que hagan pensar en un desembarco mientras descansan. También considerando que estarán ocupadas en otros lugares. Para dar una idea, la 36ª, 37ª, 38ª y otras están incluso involucradas en los combates dentro de Kostiantynivka, frente a Pokrovsk y en otras zonas. Son muy bajas en este momento. Es esa zona de los pantanos, sobre todo, que se ha formado en la curva del Dnieper, al sur de Zaporilla, cerca de Kamiansk. Tanto que es visible, como se puede ver desde el satélite. Si uno hace zoom, puede ver que se ha convertido en una especie de pantano arenoso con varias islitas. Hay que entender si uno tiene la capacidad de hacerlo. No puedes cruzar por ahí con cosas pesadas. También hay que decir que se registra de la misma manera. Actividad ucraniana en Ilinivka, Ilinka, disculpen. Ilinka está justo frente a Ernekodar, donde está la central de Zaporillía. Entonces, otra posible acción que podrían hacer los ucranianos, y ya lo intentaron. Si recuerdan, intentaron varias acciones con botes en esta zona, aquí, que terminaron mal, lo digo de una vez. No hay un buen historial por parte de los ucranianos. En cuanto a las acciones anfibias, terminaron mal los ataques nocturnos hechos con lanchas pequeñas, la primera vez en esta zona, pero quizá hayan aprendido de esta experiencia a lo que se refería antes, Ticho Cagli, etc. Eran estos videos aquí, estos son videos de las fuerzas especiales ucranianas que ya habían hecho algunas incursiones también en Crimea, pero sobre todo en lo que respecta a esa zona de la flecha de Kimborn y del sur del Oblast de Jersón, infiltrándose, prácticamente haciendo pequeñas incursiones para causar daños y luego regresar. Se acercaban, también usaban drones para causar daños, como pueden ver, desembarcaban, colocaban la bandera, causaban algunos daños y se iban, un poco como los SAS. En la Segunda Guerra Mundial esa era la idea. En mi opinión, esto también servía para estudiar el terreno, para estudiar los tiempos de respuesta de los rusos, para probar con pequeñas acciones cuál es la capacidad de actuar, porque si no, no tiene mucho sentido hacer algo, digamos a mayor escala. Estos son sus propios drones que seguían la acción de sus hombres. Un poco probablemente de la flecha de Kimborn. A juzgar por el terreno, de hecho, hubo una gran colaboración que durante mucho tiempo se negó, ya lo he dicho. En 2023, entre los SBS, los SAS ingleses, también en lo que respecta al desarrollo de drones de superficie, pero también submarinos. Ucranianos, además les hago notar que no hace mucho los ucranianos también sacaron esto, aquí. Este es un vehículo de desembarco controlado a distancia que a su vez desembarca un pequeño robot, como pueden ver, siempre de forma remota, a su vez con orugas. El desembarco remoto, prácticamente la pequeña embarcación de desembarco es controlada a distancia y los mismos vehículos luego se utilizan también de forma remota. La pequeña embarcación en este punto funciona casi como un repetidor. Esto es algo que podrían hacer, o sea, podrían fingir, creando incluso confusión en las zonas de desembarco, mientras en realidad desembarcan por otro lado.
también pueden hacer cosas así, combinadas para desviar la atención y el fuego. El hecho de que han desarrollado estas cosas, que hay movimientos extraños de unidades de infantería de Marina ucraniana que recientemente han puesto la bandera, que de todos modos hay una gran actividad en Crimea, hace pensar que probablemente en un futuro próximo veremos acciones ucranianas en este sentido, en mi opinión, no como las de Grinky, sino más enfocadas en hacer ataques rápidos y retirarse, o alimentar de todas formas la situación de crisis generalizada percibida en cuanto a lo de Crimea en general. Como decía, no soy el único que piensa esta cosa, porque incluso los canales rusos de Telegram, los militares, los blogueros rusos, pero empiezan a hacer mapas pensando que podría haber un desembarco por parte de los ucranianos por estas zonas, porque obviamente es un poco difícil esconder 3 o 4 brigadas que se están moviendo. Esto, por ejemplo, es un bloguero militar y think tank ruso, como pueden ver. Ellos también señalan la presencia de las unidades ucranianas ubicadas casualmente justo en la zona. No soy el único, no somos los únicos que estamos atentos a estas cosas. Ellos también se han dado cuenta de esta acumulación de fuerzas. Casualmente con el comando Amico Live, que hace pensar que algo se está cocinando. Así que vamos a estar atentos a la situación e intentaremos entender qué tan factible y verídico es. Yo, con toda honestidad, porque sabía que en cuanto se hablara de esto, volvería a salir el tema de qué. Y entonces Krinky les había prometido hablar de esto y honestamente les puse 5 o 6 artículos en uno, son 200 páginas. Sin temor a equivocarme, Krinky fue un desastre desde el punto de vista de las decisiones, del desperdicio de hombres. No logró nada y es una herida abierta que pocos tienen el valor de reabrir. Seguramente es algo que muchos ucranianos tendrán en cuenta si vuelven a surgir operaciones de este tipo, porque de todos modos sigue siendo muy... seguramente volverá a surgir la comparación con eso. O sea, se preguntarán, ¿esto es otro Krinky, otra operación Krinky o será diferente? Digamos que la parte interesante de esta historia es el hecho de que, en términos generales, tenemos una actividad ucraniana en el mar de Azov contra los barcos, la actividad contra los generadores, obviamente en Crimea, etcétera, la parte logística, quizás también esta parte de desembarco. Seguramente lo que los rusos tendrán que considerar ahora es un ataque en múltiples dimensiones. Eso hace que Crimea no sea un punto fuerte, sino un punto débil, también porque los frentes que dan hacia Crimea son pasivos, es decir, desde hace 2 años. Los rusos no han hecho nada hacia Gerson, aunque hay quienes sueñan que pase algo hacia Odessa. Entonces, tienen razón muchos centros de análisis y muchos analistas al decir que los ataques ucranianos han transformado Crimea de un recurso a un talón de Aquiles, porque también hay que superar los problemas, en fin, personales de las personas. Esta es la estrategia que están llevando a cabo los ucranianos en un sentido mucho más amplio, más estratégico respecto a Crimea. En cambio, sobre el terreno, obviamente los rusos siguen presionando con el tema de las conquistas territoriales y tratan de tomar los mismos lugares de siempre. Pero son 2 campañas completamente desconectadas, 2 visiones completamente diferentes. Pónganle atención. También en lo que respecta a la propaganda, los ucranianos casi no hablan de la situación en el terreno. Mientras que los rusos tienden a hablar mucho sobre el terreno y no hablan de las refinerías, de la situación de Crimea, lo dicen los mismos rusos en la televisión. Dicen que todo va bien sobre el tema de la gasolina, de la flota fantasma, etcétera. Eso es bien hecho que mencionaste el tema de la movilización, Stefano. Es un tema que también se está discutiendo mucho en Rusia.
El otro día leí lo que publicó Girkin desde la prisión, así que se los voy a leer para quienes no sepan quién es Igor Girkin, conocido como Strelkov. El fusilero es el hombre que prácticamente dio inicio a la guerra en Donbass con las primeras milicias que él mismo creó y llevó. Él publicó esto en su Telegram, así que lo pueden encontrar ahí tranquilamente. Dice prácticamente que dado que él se encuentra en prisión, que después de los fracasos de 2024 y 2025 en términos de obtener la victoria de inmediato, el número de personas que quieren enlistarse, incluso desde las prisiones, prácticamente ha bajado a cero. Dice que prácticamente ya no hay nadie que quiera ir ni siquiera desde la prisión a trabajar, mientras que antes era mucho más fácil. Sobre todo en 2024, dice, en el otoño de 2024, cuando llegué a la colonia penal, la gente iban a la guerra, incluso tenías que esperar 3 o 4 meses para ser seleccionado. Ahora, en cambio, dice que entrar en las filas del ejército es una rareza y las cosas se deciden incluso caso por caso. Pero sobre todo dice que dentro de la prisión, en los últimos 6 meses, él no ha visto prácticamente a nadie que quisiera ir a pasar miseria. O sea, está en prisión y no quiere ir, ya no hay demanda. De hecho, dice, yo no los puedo condenar por esto. Esto lo pueden encontrar directamente también en su perfil. Entonces, también en las prisiones hay un problema de reclutamiento, o se dieron cuenta de cuántos regresaron de ese reclutamiento, que debía darles la amnistía por lo que habían hecho. Al no ver regresar a muchos o que no había muchas historias felices, también reclutar por esas zonas se volvió problemático, así que con mucha probabilidad, obviamente, es algo anecdótico. Es solo Girkin quien habla de su experiencia personal, de lo que ve en su propia prisión, pero ya te hace entender que hay dificultad, como expliqué con Iván Greco. Toda esta actividad ucraniana contra la logística, los generadores, Crimea, la producción de gasolina, etcétera, etcétera, que de todas formas crean un montón de crisis interna. Para los rusos no sirve tanto para detener a los rusos en el frente, aunque de todas formas, si reduces la producción de gasolina, esto sin duda crea problemas en cuanto a alimentar el esfuerzo bélico, pero erosiona desde el punto de vista del apoyo a Putin. Porque mientras más problemas creas con los drones, con la escasez de gasolina, etcétera, tanto menos él está en condiciones de poder tomar más decisiones impopulares. ¿De qué decisión impopular estaremos hablando? Yo solo les subrayo esto. Hace 5 días, Peskov se refirió a la operación especial llamándola guerra, diciendo, ya no es una operación especial, es una guerra. ¿Por qué hizo esto? Porque hay un cambio en la manera de describir la situación. Porque si hablas de guerra, técnicamente puedes imponer la ley marcial y puedes hacer otra movilización real. Ya no es una operación especial, según dijo oficialmente Peskov, pero ya cuando cambias la forma de contarla es porque estás tratando de acostumbrar al público a esto. Y la verdad, los ucranianos controlan los drones, están haciendo un montón de operaciones, pero ahí está la mano de los estadounidenses. No lo digo solo yo, también lo dicen varios analistas, incluso ucranianos. Es un poco el secreto a voces, ya lo hemos dicho. O sea, si los ucranianos logran hacer esto es porque detrás está Anthropic, que analiza las rutas, analiza el mejor enfoque, incluso tomando en cuenta las posiciones de las defensas antiaéreas y los movimientos rusos. Incluso la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, de una u otra forma, le ha dado su bendición a la actividad ucraniana, ya que han fortalecido la campaña de drones ucranianos, ayudándolos también a entender mejor dónde golpear, etcétera, etcétera.
Hay un artículo del New York Times, así que no de la Pravda rusa ni nada por el estilo, donde describen mucho cómo Trump dice una cosa. Pero en realidad, por otro lado, de todos modos, la inteligencia estadounidense y los servicios están dando, y también las empresas estadounidenses, no solo Starlink, sino también Anthropic y otras, están echando una gran mano a los ucranianos para llevar a cabo de la mejor manera esta campaña. Pueden encontrar el artículo en el chat. Entonces es una combinación de la capacidad ucraniana, la búsqueda de objetivos, el estudio del terreno, la aplicación de inteligencia artificial, la conexión de Starlink, etcétera. Una cosa que muchos se preguntan es si los rusos son capaces de replicar esto en cuanto al volumen de drones. Y en cuanto a la técnica, absolutamente sí. Podrían en un plazo de 3 a 6 meses hacer exactamente lo que hacen los ucranianos. Les falta una cosa, les falta Starlink. Los rusos no tienen una cobertura satelital suficiente para coordinar ataques. Para que se den una idea, en el último mes y medio, los ucranianos solo en el corredor de Zaporizhia han utilizado entre 10 y 12,000 drones. Los rusos no pueden hacer eso. Lo pueden hacer con unas antenas. El problema es que los ucranianos ven las antenas y te las destruyen. Las antenas grandes y altas, sobre todo en una zona llana como la del corredor de Zaporilla, lo puedes hacer. Pero no pueden replicar exactamente el tipo de campaña que están llevando a cabo los ucranianos con los drones si no tienes Starlink y si no tienes inteligencia artificial. Hay otra cosa. Todo esto está muy relacionado con los semiconductores, los chips, la inteligencia artificial, y los rusos en este campo ni siquiera compiten lo que respecta a la inteligencia artificial. Todo esto es cosa de estadounidenses, chinos, etcétera. Para hacer estas cosas se necesitan inversiones. ¿Han visto la burbuja de la inteligencia artificial? Se está hablando de trillones, no de miles de millones, de 20, 50 o 100,000 millones. Se habla de trillones invertidos en estas cosas. Así que no es algo que puedas hacer así nada más. Están atrasados al menos 5, 7, 10 años en estas cosas, tanto desde el punto de vista de la electrónica como desde el punto de vista de la inteligencia artificial. De hecho, ni siquiera son contendientes en lo que respecta a la inteligencia artificial. Y China no tiene interés en involucrarse demasiado, honestamente. No quiere arriesgarse a sanciones secundarias. Además, no está particularmente dispuesta a compartirla, tal vez aprobarla. Aprobarla podría ser, mira quién está aquí. Queridos amigos de la infancia que, como yo, son apasionados de historias que no se desarrollan naturalmente, se encuentra en Irán, pero por sexta vez. Se llama Off-Road Easy. Pregunto si puedo enganchar tus cuerdas con su estilo. Échale un vistazo. Le echaré un vistazo. Diles que me contacten. Para Bellum, un historiador que tengo, está el gmail.com. Yo siempre estoy disponible para invitar a gente que pueda dar más información sobre las situaciones. De hecho, tendremos que volver a ocuparnos de Irán y Estados Unidos, dado lo que está sucediendo, los intercambios de misiles, etcétera. Entonces, déjame escribir. Te aseguro que te respondo muy rápido. Entonces, como vemos, replicar exactamente lo que están haciendo los ucranianos no es factible para los rusos. Los volúmenes sí los pueden replicar. Les falta esa parte de Internet y de satélites. Esto es tanto la ventaja ucraniana como su talón de Aquiles, en el sentido de que Trump podría despertarse una mañana y decirle a Elon Musk que lo quite, pero mientras los ucranianos tengan este tipo de apoyo, seguramente pueden continuar. En cuanto a lo que sucede en el terreno, los rusos siguen haciendo infiltraciones dentro de Kupiansk, pero no hay grandes desarrollos. Uh, Sí, técnicamente se están acercando. Hay un regreso de la actividad rusa en los flancos de Kupiansk, que es un poco, está prácticamente repitiendo lo mismo que las anteriores. Los puntos de aproximación son exactamente iguales. Creo que esta vez no intentarán, con razón, porque no era incorrecto, intentar tomar el lado oeste de Kupiansk, ya que si caía el lado oeste, de facto también caía el lado este. Pero esta vez creo que intentarán tomar el lado este poco a poco, de manera
No, no lo dije bien. No, tú entiéndeme. No es que lo haya dicho 15 horas antes por casualidad en Telegram. ¿Entiendes? Entonces probablemente intentarán un acercamiento lento. Por cierto, últimamente, lo digo por honestidad, salió una entrevista a un general ruso. El problema teóricamente está en servicio activo. El problema es que esta entrevista la hizo un ruso, pero es un ruso disidente que vive en el extranjero. También hay un canal bastante grande, no da el nombre, no da el rango, dice que por cuestiones de seguridad. Así que uno lo toma como es, o sea, con reservas. Puede ser verdad, puede que no sea verdad. Hay que ver cuál es la verdad. No es que diga cosas, creo que la mayoría de las cosas que dice son más o menos las cosas que yo he dicho, así que es difícil saber si sea verídico porque son cosas bastante lógicas. O sea, al final los rusos arrasan para avanzar, si tienes que usar volumen de fuego para avanzar, es obvio que avanzas lentamente. Los drones hacen imposible el uso de la infantería, así que prácticamente tienes que arrasar primero con todo. Dice cosas de sentido común, yo se las mando, es larga, así que no voy a tener mucho. Dice cosas bastante interesantes de sentido común, no particularmente reveladoras, etcétera. Va prácticamente de la mano con lo que decía incluso el coronel del jefe del Estado Mayor. La planificación rusa en 2022 es así que lo había previsto todo, pero de verdad. Y el artículo todavía se encuentra en el sitio, en una revista rusa. Es un artículo muy leído por los militares. Yo les recomiendo que lo lean. Existen varias formas. Hay tanto el video que dura horas y horas donde habla como la versión, digamos, resumida. El periodista Dmitry Kozole publicó una entrevista con un hombre que definió como un general activo en el ejército ruso, completamente anónimo. Internet está discutiendo si se puede confiar, en fin, en lo que él dice. Lean la entrevista, porque el general dice que hay estancamiento. El Donbass puede ser tomado si dispone de suficiente personal. La cantidad de hombres del ejército ruso es muchas veces mayor que la de los drones enemigos. Para eso es necesario reclutar en el ejército al menos 55 a 60,000 personas al mes. Eso no es realista. Los informes sobre la situación en el frente están exagerados, es decir, lo que le dicen a Putin, y entonces prácticamente la mejor manera de avanzar es arrasar con todo y seguir adelante así. Él dice que un ataque nuclear es una fantasía, que una movilización total no es posible en absoluto, pero una nueva movilización es totalmente posible. Es lo mismo que les he estado señalando desde hace 6 meses, porque según yo, la censura en las redes sociales, etcétera, ahora han empezado a llamar la guerra y ya no operación especial, Pesino, Pesco, etcétera. La desaceleración en casi todos los frentes, aparte del Donbass, según yo, hace necesaria una movilización adicional. Obviamente, él también habla de la campaña de drones ucraniana, ¿no? Se puede confiar en lo que dice. No lo sé, yo honestamente, si me dicen que entrevistó a un general, no confío más en el general del 2022, el de la planificación del Estado Mayor ruso, porque ese fue publicado en una revista rusa y honestamente tenía, caray, si había previsto la guerra. Tómenlo con pinzas, no dice nada particularmente revelador, yo se los pongo aquí. Lo encuentran también en versión traducida en X y también en otras formas. Si quieren ver el video original, está enlazado en los artículos, así que pueden ir a verlo. Creo que este video de aquí. Veamos si puedo dejarles el enlace. De todos modos lo encuentran, solo que está en ruso y tienen que ponerle los subtítulos, ni más ni menos, ¿no?
Hay otras cosas de las que seguramente hay que hablar y una de ellas es el patrocinador. Obviamente también nos ocuparemos del resto de lo que está pasando en las otras zonas del frente, pero permítanme hacer la mención del patrocinador. Entonces, supongo que ustedes, como yo, todos los días reciben correos de spam de servicios que ni siquiera recuerdan haber usado o que recuerdan, bueno, que se registraron. Bueno, sepan que cuando reciben estas llamadas tan molestas, muchas veces robóticas, que les ofrecen tarifas, promociones, contratos de energía y cosas por el estilo, bueno, ustedes están confundidos sobre cómo terminaron en su lista. Bueno, sepan que cada vez que han entrado a un sitio y han puesto sus datos y el servicio era gratuito, bueno, significa que cuando algo es gratis, el producto son ustedes, les regalaron sus datos. Entonces, ¿qué hace Inconi? Inconi prácticamente se encarga de mediar la eliminación de sus datos con los intermediarios de datos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es reducir prácticamente la cantidad de información que han dejado circulando en la web. Esto ayuda no solo a evitar que sus datos sean revendidos con fines de marketing, sino también a disminuir el spam, correos electrónicos, llamadas no deseadas. Además, de esta manera reducen el riesgo de que esta información sea utilizada también para actividades maliciosas, fraudes, ataques dirigidos. Menos datos en línea significa, de hecho, menor posibilidad de perfilación. Además, reduce el riesgo de ataques dirigidos como el phishing. Entonces, Inconi, a diferencia de los demás, no vende sus datos. Claro, se paga poco, de hecho poquísimo, ya que si usan mi código tienen un descuento del 60%. Obviamente encuentran el enlace en la descripción, en el comentario destacado, en el chat y además apoyan la actividad del canal. Recuerden que si no los encuentran, no los pueden molestar. Y como siempre digo yo, ¿qué valor le dan a su tiempo? Yo prefiero gastar unos cuantos euros para que dejen de llamarme, así no me molestan mientras trabajo. Entonces pasemos al resto de las situaciones sobre el terreno, porque obviamente las más importantes son las que tienen que ver con la zona entre Limán, Siversk, Kostiantynivka. Todos hablan si Kostiantynivka cayó, si no cayó, siempre está este jueguito de pedir pruebas. Yo lo encuentro tedioso, honestamente, porque decir que cayó, técnicamente para mí cayó hace un mes, quizá hace más de un mes, porque de todos modos está fuertemente en gran parte bajo control ruso. Y cuando lo vimos, quizá el único caso en el que vimos a los ucranianos revertir una situación en el terreno fue Kupiansk, pero no porque la hayan revertido. ¿Por qué? En realidad, los rusos y todos los que estaban a favor la daban por tomada cuando en realidad el control ruso sobre Kupiansk nunca existió. Nunca existió, así que no es que los ucranianos la hayan recuperado, retomando Kupiansk, y los rusos nunca la tuvieron bajo control, aunque después le dieron la medalla al general, etcétera, etcétera. Así que había poco que revertir, siempre había estado en disputa. Seguramente metieron más fuerzas, pusieron de su parte, pero nunca estuvo en una situación como por ejemplo la de Kostiantynivka, donde está comprobado que algunas zonas están firmemente bajo control ruso. Esa es la diferencia que había con Kupiansk. Entonces, muchas veces estas cosas también son generadas por las respectivas propagandas. En la zona entre Siversk y Sloviansk, notamos obviamente que los rusos continúan poco a poco erosionando terreno y siguen infiltrándose cada vez más cerca. En Nikolaivka y últimamente también en Plisnokivka. Obviamente son infiltraciones. Las infiltraciones se han vuelto enormes en el último año y medio o dos, porque obviamente la cantidad de infantes empleados por ambos bandos es cada vez menor y por eso pequeñas patrullas logran infiltrarse, a menudo también con fines de espectáculo, de relaciones públicas, donde mandas a dos infantes a colocar una bandera para decir que estás aquí. Lo hacen tanto los rusos como los ucranianos, aunque principalmente lo hacen ellos. Lo hacen mucho los rusos, sobre todo después de que Putin hizo esa presentación con un mapa que alguien me dice,
Eres muy quisquilloso. ¿Qué más da que sean 20 kilómetros? Espera, 20 kilómetros más de terreno controlado multiplicado por 1000 kilómetros de frente. En un momento en el que se habla de 600 kilómetros cuadrados al mes, 100 kilómetros cuadrados al mes, bueno, con eso basta de 20 kilómetros por 1000 kilómetros. En un jueguito que tú mismo haces sobre cuántos kilómetros tomaste ese mes, bueno, si me permites, cuenta bastante, cuenta bastante. O sea, incluso la paradoja, piensen, tenemos gente que se emociona, hace transmisiones en vivo enteras porque fue tomada Lipivivka, Rayolexandrivka o cosas por el estilo. Luego no notan que el mapa oficial del Kremlin está a 20 kilómetros. O sea, chicos, 20 kilómetros adelante significa mentir. Entre que en vez de estar en Sibert, estamos detrás de Sloviansk y esa es la cuestión para entender. Mire, o sea, contemos bien las cosas. 20 kilómetros cuentan en cómo. A veces incluso de posiciones absurdas. De todos modos, pensando en esto, inevitablemente tenemos la contracción de las unidades ucranianas porque el frente se reduce. Entonces habrá más defensores por kilómetro cuadrado y al mismo tiempo también más atacantes. ¿Por qué los frentes rusos se van a cerrar en la zona? Hay una pequeña ventaja para los ucranianos porque además de haber preparado un intrincado sistema de líneas que no puede ser atacado, porque han crecido las hojas, pero el acto, o sea, yo no sé cuándo es que estos creen que las hojas salen en Ucrania, pero chicos, o sea, si estamos en julio, hasta en Ucrania las hojas ya salen en primavera, imagínate, las hojas salen en primavera también en Ucrania. Y los ucranianos que son tontos obviamente no tienen hileras de árboles frente a las líneas defensivas. No, los dejaron ahí así, crearon las zonas de muerte, ni más ni menos, porque dientes de dragón, fosos, alambre de púas, campos minados, pero sobre todo despejaron la zona. Al menos 500 metros o 1 kilómetro adelante de estas líneas, creando prácticamente zonas de muerte para drones. Solo hay que seguir lo que pasa. En cambio, las hojas nos van a engañar a todos, ¿no? Los ucranianos no pensaron en las hojas. Ahora los rusos con el uso de las hojas harán un mega avance. Esto es lo que se dice, las hojas, chicos, no habían pensado en las hojas. Hojas. Entonces, como hay hojas, los rusos están avanzando, sí los usan, porque por supuesto todos usan las hileras de árboles al borde de los campos, etcétera, para avanzar. Pero no, esas cosas aquí no las puedes usar aquí al frente. Entonces, no se puede usar el tema de las hojas y las hileras de árboles para hablar de las defensas del cinturón fortificado ucraniano. Lo puedes usar cuando se habla de campos, de zonas más abiertas, zonas más rurales. Entonces, sí, inevitablemente, ya que las zonas de Ucrania a menudo están divididas en estos cuadritos de campos, ahí los movimientos tácticos se realizan aprovechando las hileras de árboles, como también suelen aprovecharse para acercarse a pequeñas ciudades. Piccole città. Pero en un tema más grande de líneas fortificadas en medio de la nada, no cuentan absolutamente para nada, ya que me lo preguntan, porque luego la gente no entiende a quién me refiero, le dirán también fate vedere altri, pero estamos hablando de esto. Esa poca resistencia que queda y luego apenas la buena temporada lo permitió, ahora además los árboles empiezan a reverdecer y por lo tanto permiten también operaciones a escondidas de los drones, porque para esconderse de los drones es mejor tener una vegetación bastante densa. Entonces debemos esperar que de aquí al otoño habrá un intento de los rusos de romper las fortificaciones, pero primero
Primero que nada, esta línea 3 ha sido completamente limpiada, así que sin ninguna cobertura, con un nuevo nivel de fortificaciones diseñadas específicamente para la guerra que estamos viendo ahora. Veo muchas hojas donde esconderse. Veo claramente que las hojas seguramente serán utilizadas para cruzar estas zonas fortificadas. Observa el follaje como elemento principal para superar estas líneas defensivas. Obviamente lo dice justo en el video, primero la tercera línea que ha sido completamente despejada. La limpiaron completamente. Pero sobre todo, ahora que han salido las hojas, ahora, o sea, el video que hizo es de julio. Yo no sé quién lo escribió porque esa cosa no la escribió Travaglio, sí la dijo. Pero también por lógica uno debería decir, oye, es raro que salgan las hojas en julio, ¿no? Eso es. No. Entonces también se puede hacer mucha diferencia entre los combates que ocurren en ciertas zonas como Zaporilla, etcétera, en comparación con el acercamiento hacia Kramatorsk y Sloviansk, que es diferente, pero esas distinciones también aplican a Kostiantynivka, en el sentido de que una cosa son los combates urbanos en Kostiantynivka y otra cosa tal vez es cuando los rusos salgan por los flancos en Kostiantynivka. Ahí sí está lleno de campos, está lleno de hileras que pueden ser utilizadas para acercarse. Esas son las vías de aproximación. Pero dime, ¿en qué hojas te quieres esconder aquí, en Kostiantynivka? Sí, por supuesto, también hay un pequeño parque en la zona central, pero bueno, no me parece el punto, o sea, no me parece realmente. ¿Quién demonios basaría un análisis sobre las posibilidades rusas de tomar Kramatorsk y Sloviansk en las hojas? No lo sé, tal vez es comedia involuntaria, yo no entiendo esas cosas. Sobre las hojas está bien. De todos modos, pasando a cosas serias, los rusos han seguido ganando terreno dentro de Kostiantynivka y estabilizando algunas zonas. Para los que les gusta el jueguito, si Kostiantynivka ha caído, no, técnicamente no ha caído. Una zona se considera caída cuando los otros, es decir, los rusos, en lo que respecta a los ucranianos, tienen el control del terreno que corresponde al área urbana de Kostiantynivka. Entonces, teóricamente, si de verdad queremos hacer estos jueguitos, mientras haya un ucraniano, aunque sea solo en estas dos calles dentro del sector urbano, técnicamente la ciudad sigue estando en disputa. Cuando tengamos geolocalizaciones de rusos que avanzan más allá de Kostiantynivka, hacia Osikove, hacia Oleksievo-Drushivka, etcétera, se podrá considerar que la ciudad ha caído. Entonces, ¿la ciudad caerá? Sí. La ciudad caerá porque tendrían que enviar fuerzas para intentar salvar una situación que ya está extremadamente comprometida. ¿Cayó? No. Son tonterías. No existe ni una sola geolocalización de tropas rusas, ni siquiera en Osikove. Aunque ya había habido alguna infiltración de alguna patrulla en esta zona, pequeños casos aislados. Entonces, si de verdad a alguien le gusta hablar de esta historia, este cuentito de Kostiantynivka sí, Kostiantynivka no, no. Está colapsando lentamente, se está erosionando poco a poco y expandiéndose lentamente. Tanto la zona de control como la zona de disputa, como la zona de incursiones más profundas. Pero por el momento los ucranianos, y también hay varios videos de unidades ucranianas geolocalizadas en estas zonas, justamente para decir, miren, nosotros todavía estamos ahí, permanece. Entonces, muy probablemente, según yo, Kostiantynivka terminará un poco como la escenita de Toretsk, ¿se acuerdan, no? La escena de Toretsk donde los rusos decían, la hemos tomado, luego los ucranianos vuelven a aparecer adentro, los rusos dicen que la retomaron y después los ucranianos vuelven a aparecer adentro. Esto es funcional, sobre todo para los ucranianos. Uno, para desmentir estos anuncios prematuros sobre los que a menudo los blogueros militares solo se enojan. Y dos, de todas formas, para ganar tiempo y seguir fortificando las zonas de retaguardia.
Pero si alguien realmente quiere seguir discutiendo el jueguito de si cayó o no cayó, no, técnicamente aún no ha caído. Todavía hay un buen 20 o 30% de la zona firmemente en manos ucranianas. Obviamente el enfrentamiento está al mínimo, pero siempre se puede jugar a mantenerlo, digamos, entre comillas, activo, continuando a introducir pequeños grupos, porque luego el número de infantería utilizada por los rusos en la zona sí es superior al ucraniano, pero de todos modos no es ni remotamente utilizable para mantener bajo control todo lo que tiene que ver con la ciudad. Entonces es muy fácil, incluso para los ucranianos, ser expulsados y luego volver a entrar con pequeños grupos y seguir disputando la situación, incluso solo para molestar y ganar tiempo. Así que no me concentraría tanto en si una ciudad cayó exactamente ese día o caerá dentro de una semana. Veamos la tendencia general de los combates y así se puede entender y determinar cómo probablemente continuarán. No creo que vaya a haber un cambio de rumbo en la situación de Kostiantynivka. La próxima batalla se llevará a cabo hacia Oleksievo-Drosivka. También está esa historia de que si cae Kostiantynivka, parece que los rusos prácticamente se teletransportan a Kramatorsk-Sloviansk. Kostiantynivka es una batalla que lleva activa 1 año y medio. Kostiantynivka lleva más o menos unos 3 años en la línea del frente. Todavía están Oleksievo-Drosivka, Drusivka, Kramatorsk, Sloviansk, que son 6 veces más grandes que Bakhmut. Y obviamente, mientras más los ucranianos sean empujados a una zona, más defensores habrá en esa zona. Y como son zonas urbanas extremadamente pegadas una a la otra, no hay muchas vías que aprovechar o muchas alternativas para romper esta nuez si no es enfrentándola cara a cara. Entonces, si piensan que esta guerra fue costosa para los rusos tomar Bakhmut, que se suponía que abriría, escuché, corredores de 700 kilómetros, gracias. Kiev, no sé, probablemente a través del Dnieper. Pero en realidad esta zona aquí es una de las más difíciles de tomar porque de todos modos es una de las zonas más urbanizadas y con más conexiones urbanas que permiten a los defensores hacer una defensa a ultranza, concentrada, preparada, mucho más de lo que estaban preparadas Bakhmut o Kostiantynivka. Entonces, honestamente, a menos que mañana Putin se despierte, se rebele, mande 500,000 de hombres, eso realmente puede cambiar las situaciones. En este pequeño frente creo que veremos tranquilamente los combates por Kostiantynivka durante todo el verano. En el mejor de los casos, los rusos estarán a las puertas de Oleksievo-Drusivka para finales de año o la próxima primavera. Entonces, ¿cuántas veces se ha pospuesto la conquista del Donbass oficial o la fecha en que debía ocurrir? 15 veces. Luego digo, no es cierto que los rusos hayan declarado exactamente sus intenciones, sus plazos. La última la declararon el 15 de noviembre. Llámenme si para el 15 de noviembre ya han tomado todo el Donbass. O si una persona normal puede pensar, incluso sin ser un experto, un analista, etc. ¿Les parece normal pensar que de aquí al 15 de noviembre los rusos tomen todo el Donbass? Entonces, Kramatorsk, Sloviansk, Druzhivka, si quieres Druzhivka, Liman, e incluso más allá, porque la región se extiende incluso más allá de Kramatorsk, Sloviansk. Viendo cómo van las cosas en estos 4 años y medio, lo más probable es que, gracias a fulano de tal, llegue primero probablemente Elon Musk a Marte. Y quizá dentro de 2 años alguien me haga un meme diciendo que ni siquiera era una broma, que quizá dentro de 2 años empieza el programa de Elon Musk para Marte y todavía no están en Kramatorsk, Sloviansk, que más o menos esos son los tiempos en esta guerra.
Pero justamente los drones han ralentizado tanto todo que incluso los rusos se dan cuenta de que los costos humanos para ganar terreno son demasiado altos. Así que no hay grandes cosas que decir desde el punto de vista de los cambios territoriales. Se sigue combatiendo en el mismo kilómetro en Kostiantynivka y así se va a seguir. Todavía por un buen rato, 5 minutos y concluyo, porque obviamente también están el resto de las zonas que no han cambiado mucho en los últimos 6 meses. Si vemos las situaciones de Pokrovsk y de todo lo demás, estamos más o menos igual. O sea, miren el mapa de Pokrovsk-Rodinsk. En el último año pasamos de Pokrovsk, que está aquí, a Hrishin, que está aquí. Estamos hablando de 5 kilómetros. Toman 5 kilómetros aquí y pierden 18 allá en Novopavlivka. De hecho, si vemos la situación del balance al final desde el punto de vista de los kilómetros, pero según yo, como dije hace un par de transmisiones en vivo, da para reflexionar. En kilómetros cuadrados ganados o perdidos no tiene mucho sentido, porque yo puedo tomar 10 kilómetros de campos y tú tomas 10 kilómetros cuadrados de ciudad. Tienen más valor 10 kilómetros cuadrados de ciudad. El problema es que ellos no toman 10 kilómetros, ni siquiera 20, porque si vemos la tendencia, hay que notar cuánto han influido en la guerra factores como el invierno, Starlink, la censura de Internet, la supremacía de los drones ucranianos, Palantir, etcétera. Hasta enero de 2026, más o menos la actividad de las ofensivas rusas estaba en línea con la actividad general de los otros años. Luego, de repente, incluso febrero, en realidad yo soy honesto y lo digo, este menos 37 no es realmente menos 37 como había dicho. Muchos habían mapeado, incluidas también mapas ucranianas, tal vez porque les convenía, zonas que los rusos en realidad no tenían bajo control y los ucranianos las recuperaron. Luego, ¿cómo uno puede recuperar una zona que el otro no tenía bajo control? Eso también es un truco de relaciones públicas impresionante. Ese mentía diciendo que la tenía bajo control, tú la tomas, pero él realmente no la tenía bajo control. Pero digamos que seguramente ese mes no habían tomado casi nada. Los otros meses hay poca cosa. Pueden encontrar otros mapas que hacen estos gráficos. Más o menos estamos ahí 1 kilómetro más, 1 kilómetro menos. No son 90, serán 120. Cambia poco este mes, más o menos es lo mismo. Los rusos se concentran mucho en Kostiantynivka, donde el terreno es muy costoso, 100 metros por 100 metros. Los ucranianos, en cambio, intentan ganar terreno por las zonas de Kamiansk y Pavlivka. Así que este jueguito de los kilómetros cuadrados, en mi opinión, ya no tiene sentido. Desde que al menos nosotros, y creo que hasta ahora somos los únicos, yo sigo a Vov, 40 o 50 personas que hacen análisis. Nadie se ha puesto a evaluar el terreno según el valor del terreno. Así que hay caminos, hay elementos logísticos, es terreno elevado, hay cobertura, terreno urbano. En comparación con simplemente kilómetros cuadrados en general, porque en mi opinión no tienen un sentido real de la cosa. Porque sí se juega en esto perfecto. Los rusos toman Kostiantynivka o Kramatorsk, que son 30 kilómetros cuadrados o lo que sea. Los rusos los toman. Y los ucranianos toman 100 kilómetros cuadrados de campos al norte de Sumy. Y debería considerarse una victoria ucraniana si toman 100 kilómetros cuadrados de campos mientras pierden Kramatorsk. Nadie lo haría. Por eso, el tema de los kilómetros cuadrados debe ser contextualizado. Entonces, señores míos, todas las fuentes las encontrarán en la descripción. Les agradezco mucho por haberme seguido. Voy a ver el partido de España contra Portugal porque quiero verlo y mañana quiero ver Noruega, etcétera. ¿Qué les puedo decir? Tengan cuidado con las hojas, sobre todo en julio. Bueno, buenas noches.